Hola, de vuelta. Hoy vamos a hablar un poco sobre la independencia de Texas y de México y América. Esto lo dan mucho en la escuela, a mí por lo menos me lo dieron cuando estaba en la escuela y espero que pues le pueda ayudar un poco y entender un poco la historia de pues cómo se independizó o cómo ocurrió cada cosa o por qué o qué hizo que se hiciera una guerra. Espero que con esta lectura pues le pueda ayudar un poco a entender un poco la situación. Si tiene alguna pregunta, comente. Por favor, denle like y suscríbanse. Vamos a comenzar. México ganó su independencia de España en 1821 y justo después, en 1824, creó una constitución nueva llamándose los Estados Unidos de México. Este gobierno nuevo eligió a Guadalupe Victoria como primer presidente mexicano. Modelando su constitución a base de su vecino del norte, Victoria sirvió un término de 4 años como primer presidente mexicano. Sin embargo, la elección de 1828 vio el argumento de grandes problemas políticos. Los resultados de la elección fueron disputados entre los candidatos y Antonio López de Santa Anna, un general popular de la guerra mexicana de independencia, lanzó una campaña para anular o negar los resultados. Santa Anna creyó que los nacionales españoles estaban operando un secreto en México para desmantelar la nueva nación. Él tenía razón. España vio la inquietud como una oportunidad para reconquistar su colonia americana. Invadió a México y Santa Anna dirigió una rebelión exitosa para vencer al ejército español, recibiendo el apodo El Salvador de la Madre Patria. La popularidad de la Santa Anna se disparó. Aunque lo eligió como presidente en 1831, Santa Anna rápidamente se transformó en un dictador apoyando como las Fuerzas Armadas. Texas es un estado del noroeste de México. Estaba lleno de ex ciudadanos estadounidenses quienes llegaron para recibir tierras gratis. Ellos trajeron su propio estilo de vida, hablaban inglés y su experiencia con el gobierno autónomo la llevó a pedir el derrocamiento de Santa Anna. Demandaron que la Constitución de 1824 y la República sean restaurados. Cuando Santa Anna se negó a escuchar las demandas tejanas, la gente empezó a rebelarse. En 1836, Texas armó un ejército y declaró su independencia de México. El ejército tejano, ya que era mucho más pequeño y menos equipado, fue derrotado completamente por la fuerza de Santa Anna varias veces, incluyendo la histórica batalla del Álamo. Aquí Santa Anna lanzó un ataque contra la ciudad que duró por 13 días y demandó que los sobrevivientes sean ejecutados. Esa decisión bruta creó un grito de guerra unificador sobre México y los Estados Unidos, aunque vengan justo a defender a Texas. El grito se transformó en un dicho: recuerda el Álamo, que surgió a todos los estadounidenses a recordar a lo que pasó durante la batalla del Álamo. Más tejanos ingresaron al ejército y vencieron a Santa Anna en la ciudad de San Jacinto. El 21 de abril del 1836, Santa Anna asedió a Texas, se transformó en país independiente. Sam Houston, un ex general de Texas y los Estados Unidos, fue elegido como primer presidente. Houston temía que Texas no pudiera sobrevivir solo y solicitó a los Estados Unidos que agregaran a Texas como un estado. El segundo presidente de Texas creyó lo opuesto, que Texas estaba destinado a ser una nación independiente. La visión de Houston ganó en 1845. Una economía pobre y más avanzada de Santa Anna motivaron a los Estados Unidos a anexar Texas como el estado 28. Texas quedó como país independiente por casi 10 años hasta 1845,
Cuando los Estados Unidos anexó a Texas como su estado 28, sin embargo, la incorporación de Texas o Texas en los Estados Unidos resultó en una disputa con México. Mientras México esperaba que un día pudiera recuperar a Texas, su preocupación principal fue evitar que los Estados Unidos sigue traspasando la tierra mexicana. Una disputa sobre fronteras sureñas, la frontera entre los Estados Unidos y México empezó a hervir. Los Estados Unidos declaró que la frontera sureña del Río Grande, las autoridades mexicanas no acordaron, diciendo que los acuerdos de la frontera creados cuando Texas todavía era un territorio mexicano, declararon que la frontera sureña de Texas era el río Nueces. Los dos países tenían mucho en riesgo. Una frontera del Río Grande significa que México tendría que ceder miles de millas cuadradas más a Texas o Texas, como le quieran decir, y a los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, James Polk, presionó por la frontera del Río Grande y cuando México se lo negó, una disputa muy tensa se resultó. Polk ordenó al general Zachary Taylor y al ejército de los Estados Unidos irse al sur y ocupar la zona disputada, el territorio entre el Río Grande y el río Nueces. El 26 de abril de 1846, México disparó a los soldados estadounidenses, matando a 16 y lastimando a algunos más. El presidente Polk decidió al Congreso que declare guerra y después de un par de horas debatiendo, el Congreso votó casi unánimemente a favor de la guerra. Sin embargo, no todos estaban a favor de la guerra. Muchos de los Estados Unidos estaban en contra de la guerra, temiendo que una guerra con México beneficiara el sur esclavista, ya que cualquier territorio ganado apoyará la propaganda de la esclavitud del oeste. El ejército de los Estados Unidos se enfocó en tres objetivos: ocupar California del Norte de México y tomar por la fuerza la Ciudad de México. Es justo más de un año la fuerza de los Estados Unidos pudieron cumplir los tres objetivos y forzó a México a pedir por la paz. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, oficialmente terminó la guerra y requirió a México a ceder 525,000 millas cuadradas de tierra del norte de México. Esta tierra eventualmente creó los estados actuales de Arizona, Colorado, California, Nueva México, Nevada, Utah y Wyoming. Si no me equivoco, se hizo así. El tratado también especificó que la frontera sureña de Texas fuera el Río Grande. Aunque la guerra resolvió la frontera entre los Estados Unidos y México, la tensión interna con respecto a la esclavitud intensificó, mientras los sureños buscaban admitir territorios abiertos a la esclavitud, poniendo el país en un camino invisible hacia la guerra civil sobre el futuro de la nación. Okay. Ahí sí se preguntan por qué habla de la esclavitud. Para ese entonces, en la parte oeste de los Estados Unidos estaba la esclavitud. Aún existía eso, todavía no había luchado por la independencia, aunque había la independencia de la esclavitud, sí me logran entender. Entonces, como habían partes de los Estados Unidos en el norte que no estaban completamente para nada de acuerdo con la esclavización, pero para el oeste, la parte baja de los Estados Unidos, todavía pues no querían que se quitara eso todavía, porque pues ellos dependían mucho de los esclavos, porque ellos eran quienes le plantaban, porque para ese entonces era si no me equivoco, el tabaco o el algodón, uno de dos, lo que le ingresaba dinero a ellos. Y por eso estaban en contra de la esclavitud, porque sabían que si ya pues se quitaba completamente la esclavización, pues ellos terminaban peleando porque no tenían quien les cultivara
porque quizás ellos no sabían o quizás eran muy vagos o se creían la gran cosa como para no hacerlo de ellos mismos. Espero que les haya funcionado un poco de esta historia. Si tiene alguna pregunta, lo pueden dejar para los comentarios. En el siguiente video puedo hacer un resumen en breve sobre lo que acabo de leer o contestarle cualquier otra pregunta. Solamente comenten, suscríbanse y dale like.